estamos? Qué bien. Una vez más aquí con ustedes, con los técnicos que cada mañana nos acompañan para realizar este programa. Buenos días una vez más. Qué bien. Bien, señores. Anoche las actividades judiciales que tienen a cargo el tema de el Operación Antipulpo cerraron a la una, exactamente a la 1 de la mañana, después de la exposición que hiciera Alexis Medina en su defensa y el abogado Núñez, que parece ser una promesa del ejercicio como abogado, pues en brillantes exposiciones para su defensa, tanto el propio Alexis Medina como su abogado. Indudablemente que el Ministerio Público, que es el encargado de llevar las acusaciones contra los violadores de la ley de compra y contrataciones, pues hay un choque titánico entre el interés y la brillantez de ambos lados, pues dejan a uno verdaderamente en un laboratorio de pensamiento. Abogados que están haciendo su trabajo, que han abierto una compuerta de argumentos valederos en todos los sentidos, tanto los de el Ministerio Público como la defensa, y algunas exposiciones de los propios encartados no son desperdicios. Han tenido o muy buena orientación o tienen bien estudiados sus casos o realmente son inocentes. Ante toda esa situación nosotros no entendemos quién es o no inocente, debido a que ante ante el tecnicismo de la defensa jurídica no tenemos absolutamente nada que ver, y nos puede parecer algo lógico, como puede ser que esa lógica que vemos la vemos desde fuera, quizá influenciado por una buena exposición desde el punto de vista de la oratoria y el manejo de las leyes, y no ser verdaderamente una buena defensa en el orden del contenido frente a las acusaciones. Pero, de todas maneras, el acontecimiento convoca a los ciudadanos a ver este espectáculo, y no espectáculo en el sentido peyorativo que lo digo, es porque en realidad es mucho mejor que ver estos juicios que pasarse el tiempo viendo una novela de otra índole, porque en estos juicios, sean lo que sea, pues hay mensajes importantes que de una u otra manera deben ser asimilados
por la ciudadanía. El tema del dolo en este juicio y en otros, pero este que es el último, por lo menos que tenemos en el momento, ya hay un mensaje claro que dice que para usted envolverse en una actividad de carácter dolosa, debe pensarlo muy bien o armar muy bien su coartada. En fin, porque no hay manera de que usted quede bien si ha cometido el hecho, pero al mismo tiempo de haberlo cometido, encargarse de poder desaparecer las pruebas. Cuestión que no es fácil, como dice un amigo, que no es tan fácil. O sea, un amigo dice, es muy fácil matar a una persona, pero es muy difícil ocultar las evidencias conjuntamente con el cadáver. Lo que quiere decir es que los delitos de dolo dejan rastros que pueden ser muy evidentes y crear la situación propia para manejar algunas dificultades que en el momento del debate pueden ser demoledor contra el acusado. Por eso hemos dicho que independientemente de todo, el Ministerio Público, que tiene una responsabilidad totalmente definida y quien es el eslabón representativo de la sociedad, debe cuidarse de no cometer errores que conlleven a la declinatoria de un caso o su absolución cuando en realidad sea culpable el juzgado. Eso lo decimos no porque entendamos que estamos en ese caso, pero sí creemos que las diferencias a veces entre una suma y otra no alteran los resultados. Y cuando eso ocurre, no se debe empeñar usted pura y simplemente a arriesgarse con un caso, o mejor dicho, con un argumento que puede interferir con la claridad de una verdad que usted la puede presentar como evidencia contundente. En otras palabras, cuidado con tratar de montar el agravamiento de un caso que explícitamente está condenado. Es decir, que mi preocupación no es ahora necesariamente, viene de lejos. Y como yo he tenido el tiempo, la dicha de ver desfilar una serie de grandes juicios, no de conocerlo por razones de carácter cultural o lectura, sino vivirlo, porque de la caída de Trujillo hacia acá han pasado varios juicios que yo lo he visto todos. Desde el juicio contra los criminales de las hermanas Mirabal,
hasta el juicio de hoy. Y son muchos los juicios connotables en ese sentido. Ayer creo que lo poníamos en relieve porque juicios que convocaron la atención pública en todo el trayecto están ahí. Hay un juicio, uno de ellos que condenó a un expresidente, lo llevó a la cárcel y murió prácticamente bajo las condiciones de reo, el doctor Salvador Jorge Blanco. Yo no sé si el doctor Salvador Jorge Blanco fue culpable o no. Lo que sé es que lo condenaron. Y hay muchas críticas sobre ese juicio. Pero así fue. Ya habíamos dicho que uno de los grandes juicios después de Trujillo, y claro, diríamos de la historia, porque antes de Trujillo no hay historia de grandes juicios en los tribunales, pero en los años 60, el entonces doctor Rafael Valera Benítez, alias Fefe, fue la estrella de un juicio contra los malhechores que cegaron la vida de 4 personas, las 3 hermanas Mirabal y su acompañante Rufino de la Cruz. Ese juicio se convirtió en una convocatoria a una gran parte de los ciudadanos que pudimos vivir esa época. Creo que, no sé si debe estar grabado ese juicio. Fue historia. Otro juicio posterior a ese fue el juicio a los revolucionarios insurrectos que se les juzgó de manera marcial por haberse levantado en armas. Eso fue otro juicio de importancia. Otro juicio también fue el juicio del caso Ruth Peñanina, un juicio que marcó la atención de la época. Otro juicio fue el juicio contra Salvador Jorge Blanco, pero antes tuvo el juicio de Porrelo. Salvador Jorge Blanco, luego el juicio Odebrecht y ahora tenemos el juicio del caso Antipulpo. Pero bien, vamos a una pausa, retornaremos con más contenido en Sentido Común. Señor director. Bien, señores, hay un tema muy importante que lo hemos tratado aquí
especialmente en las sesiones de el tema agropecuario, pero casi nunca la gente le confiere la importancia a ese tema. Y nosotros siempre lo tenemos presente. Es el tema del agua. El tema del agua en la República Dominicana es un tema de gran importancia, pero no creo que muchos ciudadanos sepan la importancia del tema agua en la República Dominicana. Y por eso solamente hablamos de sequía o de lluvias, de aguaceros, pero jamás en cómo podemos manejar ambas cosas. Somos una isla que tiene buena cantidad de agua. Tenemos mejor cantidad de agua que Cuba, que Puerto Rico, que Jamaica, en fin. La República Dominicana tiene buena cantidad de agua comparada a sus vecinos caribeños. Esa cantidad de agua dentro de las aguas lluvias y las aguas subterráneas y los ríos conforman un espejo de agua de buena magnitud para los 10 millones de habitantes y las aguas de reguío. ¿Qué pasa? Se ha planteado desde hace años, no desde ayer, desde el 1947, ya hay planteamiento y propuesta sobre el desperdicio del agua en la República Dominicana. Eso no ha tenido mucho impacto, pero no ha dejado de tenerlo. En la era de Trujillo habían medidas para preservar los bosques y mantener las aguas, los ríos, etc. En la era de Trujillo las leyes eran más severas, las que estaban dentro de la ley. Sus violadores tenían mucho más, o sea, eran más vulnerables a la justicia por el desperdicio o agresión al agua, en ese caso al medio ambiente, cuando se trataba del corte de árboles indebidamente. Si examinamos todo esto, nos damos cuenta de que había cierta severidad en ese entorno. Luego, el presidente Joaquín Balaguer, que dentro de su panorámica perversa en el ejercicio del poder, tenía un escape, y ese escape anclaba en el medio ambiente. Y Balaguer fue quizás el gobernante más preocupado por el tema, por el sistema ecológico y medioambiental. De ahí que la impronta dejada por Balaguer en ese sentido son notorias. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo dejó 2 parques interesantísimos, amén de otros pequeños parques y lugares protegidos. Los 2 parques son el Mirador Sur, Mirador Norte, uno más o menos administrado, bien administrado,
y otro prácticamente maltratado y mal administrado. Es el Parque Mirador. El Parque Mirador es uno de los parques con características y condiciones de alta importancia. Sin embargo, las autoridades, tanto el patronato como los alcaldes de la zona, no han sabido valorar lo que es el Parque Mirador del Norte. Incluso el Parque Mirador del Norte, que es un parque agredido, abandonado, no tiene desperdicio como pulmón natural en el Gran Santo Domingo. Y vamos a ver si detallamos un poquito. Ese parque, situado en la ribera de dos ríos, forma una especie de islote, ensenada, donde por ambos lados el río Ozama e Isabela. La visión de Balaguer de ese parque era desde las inmediaciones, o sea, tocaba a río Isabela, perdón, a río Ozama por el este y hacia el norte tocaba al río Isabela. Es decir, todo un cuadrante en la ensenada que forma la unión de los dos ríos. ¿Qué ocurre? Que al transcurrir el tiempo, el propio Balaguer autoriza la avenida Jacobo Masluta, que conllevaba cortar el parque en una gran parte. Es decir, al abrir la Jacobo Masluta, el parque Mirador Norte, quedaba dividido por la avenida. Y ante esa situación, todo lo que es la parte izquierda, esa zona boscosa de la parte izquierda, de alguna manera fue a parar en manos de un político que se apropió de esos terrenos y lo negoció con un cementerio. Y vamos a ver las dos partes. Perfecto. Ese parque, que debió preservarse íntegramente, fue cercenado penosamente por esta decisión de abrir la carretera y hacer buen dinero con el dinero que sobraba en una de las partes, como venta de los terrenos. Eso tiene nombre y apellido, pero nuestro interés no es en este momento sacar esos nombres y apellidos, porque no estamos haciendo denuncia, sino estamos lamentando lo que se le privó al ciudadano dominicano con esos parques. Pero diría usted que yo estaría en contra de abrir la Jacobo Masluta. No, por una razón. Porque la avenida Jacobo Masluta podía
fácilmente levantarse desde el río, un elevado que pasara los límites del parque y el parque seguía íntegro por debajo. Es decir, que el elevado podría pasar a una altura determinada sin cercenar el parque. Era una visión totalmente clara. Totalmente clara. De esa manera tendríamos un majestuoso parque de gran importancia. No obstante, la parte que quedó sigue siendo un parque de mucha importancia, sobre todo si no estuviera sometido al abandono y al poco presupuesto para su mantenimiento. Eso que planteamos de que la ingeniería pudo resolver después del ingenio del hombre esa situación, dejando íntegro el Parque Mirador Norte. Pero fue mejor hacer lo que hicieron y venderle esos terrenos a un cementerio, no sé por qué cantidad de dinero, pero así ocurrió. Y hoy hay un cementerio que es una obra de importancia, un negocio para lo cual sus dueños invirtieron en sociedad con las personas que tenían que ver en ese entonces. Y ahí está un hermoso cementerio que hace falta indudablemente, pero no tenía por qué ser ahí y bajo las condiciones en que fue. Repetimos que la avenida podía haberse hecho sin agredir el parque. Bastaba pura y simplemente con construir un elevado que cruzara los terrenos del parque y al mismo tiempo dejaba el acceso total del bosque que se había definido como parque. Eso por un lado. Por el otro lado, la poca imaginación del legislador, o mejor dicho, del comunitario, que independientemente de todo, ya consumado el hecho, podría integrarse el parque, o mejor dicho, el cementerio, podría integrarse al parque y tener un uso reglamentado, de que la gente pudiera pasar al parque aún con la avenida Jacobo Maluta, construyendo un elevado que integrara a los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque el límite del parque es por la parte sur, es el río Isabela. Y la gente podría haber disfrutado de esos paseos por la ribera del río Isabela y caminar todo lo que correspondía en ese entonces a lo que es la parte que hoy ocupa la división de Santo Domingo Norte. Fíjense lo que estamos diciendo. Para muchos no tiene importancia eso, pero para nosotros sí. Ahora, ¿qué más
ocurrió criminalmente contra el Parque Mirador Norte? Muy sencillo. Al decretar la extensión geofísica del Parque Mirador Norte, se permitió en la parte derecha de sur a norte, sobre el puente Presidente Peinado, que ya era un puente que existía ahí, pues se declarara esa zona conjunta del parque como una zona industrial. Y eso fue prácticamente mortal para el mantenimiento de los ríos, tanto Osama como Isabela. Al instalarse esa zona industrial, allí funcionaba, felizmente ya no funciona, un desguazadero de barcos viejos que venían allí a ser cortados para aprovechar los metales del barco, pero esos barcos venían con residuos de combustible, óxido y gran cantidad de contaminantes que se vertía en el río sin ningún control. Eso lo aprovechaba una compañía de acero que era la que compraba esos barcos para cortarlos y fundirlos. Esa era la primera opción contaminante, conjuntamente con otras fábricas y otros negocios como matadero de pollo, matadero de cerdo, textilera, metalurgia, en fin, todo eso era la zona industrial que debió haberse evitado en ese sentido a la orilla del río. Nada de eso se hizo y el precio lo hemos pagado caro por esa inobservancia que tuvimos. Vamos a hacer una pausa y retornaremos en breve con sentido común. Bien, señores, esa descripción que hemos hecho de los parques, porque el parque es el Parque Mirador Norte, porque se llaman Mirador los dos, Mirador Norte, Mirador Sur, fueron obra del doctor Joaquín Balaguer. Indudablemente que ambos parques fueron atinados y ojalá que alguien, al igual que yo preocupado, pues se mueva la opinión pública y que los moradores también comprendan y aprendan a defender ese patrimonio. Ese Parque Mirador Sur, que está ahí en la Anacaona, es un magnífico parque que combate la mala, que diríamos, es un parque de gran importancia porque se convierte en una especie de pulmón donde hay recreación deportiva, donde la gente acude y mucha gente va al parque, niños, y hay actividades en el parque, relativamente bien cuidado. Pero el Parque Mirador Norte tiene poca actividad,
muy poca actividad. Entonces, hay que buscar actividades y eso le corresponde a los moradores, a los municipios de la zona, especialmente al alcalde de Santo Domingo Norte, que debe luchar para convertir ese parque en un lugar más atractivo, en un lugar donde la gente vaya a conocer. Ese parque tiene varias cosas que enseñar. Ojalá que usted lo adopten de esa manera. Nosotros por hoy vamos a dejar, continúen viendo a Sentido Común, que terminará en unos 10 minutos con un injerto que por una razón de tener que marcharnos, pues dejamos con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más y por prestar su atención a todas las inquietudes que exponemos. Muchísimas gracias.